right. Well, welcome back, everybody. Bienvenidos todos. Today, I want to cover some common questions that people have about the ministry of healing. Hoy día yo quisiera cubrir algunas preguntas que son comunes acerca de la sanidad y que la gente normalmente tiene. There are many things that confuse people, I would say, about healing in particular, but maybe more broadly, the way God moves. Hay muchas cosas que confunden a la gente. Yo podría decir o referirme específicamente a la sanidad, pero en realidad de una manera mucho más amplia es cómo Dios se mueve. And one of the most common is, does everybody get healed? Y una de las preguntas, digamos, más comunes es, ¿son todos sanados? When we look at the ministry of Jesus, we see that he healed many people. And in his ministry, it seems that everyone he prayed for did get healed. Cuando nosotros seguimos el ministerio de Jesús, vemos cómo Él sanó a la gente, pero vemos también que Él sanó a todos los enfermos. One of my favorite passages dealing with Jesus' healing ministry comes from the fourth chapter of Matthew's Gospel. Uno de los pasajes favoritos acerca del ministerio de Jesús en torno a la sanidad es uno que está en Mateo capítulo 4. Jesus has begun his itinerant ministry, going from place to place preaching. Jesús aquí ha comenzado su ministerio itinerante, yendo de lugar en lugar y predicando, digamos, el Evangelio. He started out near his hometown of Nazareth and his adoptive hometown of Capernaum. They were very close together. Empezó su ministerio en Nazaret, donde él nació, y su lugar de, digamos, adoptivo en Capernaum, que estaba muy cerca el uno del otro. In verse 23 of chapter 4, it says, he went throughout all Galilee. En el verso 23 del capítulo 4 dice que él viajó por toda la región de Galilea. He taught in I'm sorry, I didn't hear that because he there taught was... he taught in their synagogues Ajá. Él enseñó en sus sinagogas and he proclaimed the gospel of the kingdom. y proclamó el evangelio del reino. He healed every disease and every affliction among the people. Y también este pasaje nos da cuenta de que él sanó, dice, toda clase de enfermedad y todo tipo de aflicción o dolencia en la gente. This word affliction is an important word that we will look at more closely starting next week, but it is referring to a kind of disease or sickness that has a demonic power behind it as opposed to a more natural or organic root. Esta palabra es muy interesante, la palabra dolencia o aflicción en otra versión, porque nos da cuenta que hay otro tipo de enfermedades que no necesariamente son causadas por acción demoníaca, sino que tienen una raíz un poco más natural o biológica, si se quiere. But the point is, regardless of the origin, whether it was demonic or whether it was a more natural sickness, he healed all of it. No obstante, independiente del origen de cada enfermedad, que pudo haber sido de origen demoníaca o de un origen más natural, aquí en este pasaje dice que Jesús sanó todo clase, todo tipo de enfermedad y dolencia. And the Bible says that his fame spread even beyond Israel into the regions around. Specifically, it names the area that today we call Syria. Dice también aquí este pasaje que su nombre, o sea, las noticias acerca de él, su fama, corrieron, dice, llegaron
a todos los lugares, y tan lejos como un lugar que hoy día también nosotros llamamos Siria. They brought him all of the sick, Le trajeron todo tipo de enfermos, and it says those afflicted with various diseases and pains. aquellos especialmente que estaban afligidos con cualquier tipo de enfermedad o dolores. So this is clearly pointing at those who are suffering, but even more particularly those who are suffering because of some sort of demonic attack. Esto incluye a todos los que estaban específicamente sufriendo cualquier tipo de enfermedad, pero en especial a aquellos que estaban sufriendo por Those, alguna acción demoníaca, algún tipo de enfermedad demoníaca. Ujú. Go ahead. and then it says those who are oppressed by demons, which seems to indicate something more like mental illness or perhaps a social disorder, somebody who can't get along in society, who's, as we might say, one of those people. Ujú. También dice aquí que estaban aquellos que estaban poseídos por demonios, eran epilépticos o paralíticos, o aquellos que tenían algún tipo de enfermedad o desorden mental y que no se podían adaptar bien a la sociedad, algún tipo de esta clase de enfermedades. But it's important to note that when it lists those who were oppressed by demons, it then goes on to articulate the epileptics and the paralytics, which is to say that epilepsy, even in ancient times, was understood not necessarily to be demonic. Lo interesante aquí en este pasaje es que después dice de cualquier tipo de enfermedad o dolor, habla de los poseídos por demonios y deja a los epilépticos y paralíticos en este pasaje fuera de ese contexto. O sea, que en ese entonces la epilepsia no se conocía como una enfermedad causada por acción demoníaca. But whatever they had, no matter why they had it, Jesus healed them. Cualquier cosa que ellos sufrieran, no importa el origen de esa enfermedad, Jesús los sanó. And crowds began to follow him because they wanted the benefit of his ministry. Y por supuesto las multitudes empezaron a seguirlo a Jesús por todas partes porque querían el beneficio de su ministerio. One of the things we have seen in revival movements over the last century is that they are often healing or deliverance revivals because people have essentially the same needs today that they had. Nosotros vemos constantemente en los avivamientos, por ejemplo, que mucha gente comienza a seguir este tipo de señales, puesto que tienen exactamente las mismas necesidades hoy día como las tenían entonces. We see another place in Matthew that speaks of the comprehensive nature of Jesus' healing ministry. Vemos en otro pasaje en Mateo donde podemos tener una imagen mucho más comprensible, mucho más profunda del ministerio de Jesús y la naturaleza de su ministerio. In Matthew chapter 8, verses 14 to 16, Jesus is in Capernaum. It doesn't state it in the passage, but we know this is correct because we know that Peter lived in Capernaum and it says he went to Peter's house. Aquí vemos a Jesús en Capernaum. No dice explícitamente el pasaje que estaba en Capernaum, pero dice que estaba en la casa de Pedro y nosotros sabemos que Pedro vivía en Capernaum. Peter's mother in law, La suegra de Peter, de Pedro, estaba enferma Peter's entonces. mother in law, okay, this isn't working. You're going to have to wave your hand or say something when you're done because Y- I'm trying to proceed and we're talking over each other. That's not going to work. Okay, listen.
at some point I seem to lose your connection, I think. I don't know. I'm sure that my connection is okay because I am connected through cable. All right, let me I've got my VPN running. Let me shut it off. Hold on just a second. Yeah. All right. Ujú. Estamos mejorando la conexión porque aparentemente se corta, así que disculpen un poquito esa parte de este video. Vamos a retomar aquí. All right, is this better? I think so, yeah. All right. So let's go back a little bit from uh, Matthew 8. Yeah, One, let's do that. We'll talk once about again. Matthew 8. All right, Yeah, hold on. yeah. In Matthew chapter 8, we have another account of Jesus's healing ministry. En Mateo entonces capítulo 8 nosotros tenemos otro recuento de lo que significa el ministerio de Jesús en torno a la sanidad. The verses are 14 to 16. Y los versículos que vamos a examinar del capítulo 8 son del capítulo 8, 14, verso 14 al 16. This story occurs in the town of Capernaum. It doesn't state it explicitly, but it mentions that this healing occurs at Peter's house, and we know that Peter lived in Capernaum. Therefore, that's where it had to be. Dice que este evento ocurrió en Capernaum. No lo dice explícitamente, pero dice que ocurrió en la casa de Pedro y nosotros sabemos que Pedro vivía en Capernaum. Así que este evento tuvo que ocurrir allí en Capernaum. Peter's mother in law was lying in bed sick with a fever. La suegra de Pedro estaba enferma y estaba en cama con fiebre. He touched her hand, and the fever left her. Jesús le tocó la mano y en este caso la fiebre la abandonó. If we look at the parallel account in Mark's gospel, Si nosotros miramos este evento en paralelo en el Evangelio de Marcos, it specifically mentions not only that he touched her hand, but he rebuked the fever. aquí nosotros vemos en el detalle, digamos, que Jesús no solo tocó la mano de ella, sino que también reprendió la fiebre. And the word rebuke in Greek is only used in the New Testament when dealing with evil spirits, specifically evil spirits. So, what this is telling us indirectly is that Peter's mother in law had a demonic fever and he healed her by driving that evil spirit out of her. Lo que indirectamente este pasaje nos está diciendo es que esta fiebre era provocada por un espíritu demoníaco al que Jesús reprendió, y al reprenderlo, inmediatamente la fiebre dejó a la suegra de Pedro. And as a result, Matthew 8 continues, now they brought him many who were oppressed with evil spirits or demons, and he cast out the spirits with a word, which means simply by speaking to them. There was no physical force required, such as fire or sticks or chains or water. And these things are commonly used in pagan exorcism rituals. Aquí simplemente dice después de este evento que le trajeron a otros endemoniados, a muchos endemoniados, y Jesús los expulsó los espíritus malignos con una simple orden, es decir, con una palabra. No hubo fuego, no hubo palos y ninguna de estas otras cosas que se ocupan en los rituales paganos para hacer exorcismos. So we can already see in this passage the interaction that can occur, but maybe not every time, between healing and deliverance. We'll explore this more fully starting next week.
En la próxima sesión nosotros vamos a explorar algo que aquí tenemos que ver con toda esta imagen de la sanidad y es la interacción que existe entre la sanidad y la liberación propiamente tal. Eso lo vamos a estudiar más profundamente en la tercera sesión de esta serie. Verse 16 of Matthew 8 explicitly states he healed everybody who was sick. El versículo 16 del capítulo 8 que estamos revisando dice explícitamente que Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. And so it goes on and it says, this all happened in order to fulfill the words of Isaiah, referencing Isaiah chapter 53, verse 4. He took our illnesses and bore our diseases. Aquí esto continúa el pasaje diciendo, así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, y se está refiriendo específicamente a Isaías 53, verso 4, quien dijo, se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. When we look at this account, then we see that healing is an essential dimension, just like deliverance is, of demonstrating the reality of the kingdom of God. Cuando vemos entonces esto, eh, entendemos que la sanidad es una dimensión central, así como también la liberación para lo que significa la demostración y la manifestación del reino de Dios. Now, in addition to this, we can see elsewhere in the Gospels that there were times of unusual anointing, even for Jesus. Vemos también en otros pasajes de los evangelios que hay una unción que era poco común aún en Jesús. For example, in Luke chapter 5, Jesus was teaching, and it says specifically in verse 5:17, and the power of the Lord was with him to heal. Por ejemplo, en Lucas capítulo 5, verso 7, leemos, dice, cierto día mientras Jesús enseñaba a algunos fariseos y maestros de la ley religiosa en el versículo 17, estaban sentados cerca. Al parecer esos hombres habían llegado de todas las aldeas y Galilea y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Este es el aspecto inusual que dice aquí este pasaje. One of the things we want to learn how to recognize is when that extraordinary anointing is present. So when God is ready to heal many very quickly, it's almost like anything you say or touch, it just works. In those moments, we can cooperate with God and do what our Father is doing, thereby seeing many people healed. Cuando nosotros vemos este poder o esta fuerza que está presente, es importante que aprendamos a identificarla porque vamos a ver lo que el Padre quiere hacer y como señal vamos a ver a muchos sanados en este caso. We see other instances of this even in the ministry of other people. For example, in Acts chapter 5, it mentions Peter's shadow. Vamos a ver muchos más eventos parecidos a este, por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 5, donde se relata que la sombra de Pedro sanó a muchos. When we look at that account, it says in Acts 5:16, as Peter's shadow fell on those who were either sick or afflicted with unclean spirits, they were all healed. Dice aquí este pasaje en el capítulo 5, verso 16, por ejemplo, que las multitudes llegaban y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos. Y dice que la sombra de Pedro caía sobre ellos y todos eran sanados. And similarly, it says of Paul's ministry in Ephesus, I'm looking at Acts chapter 19, verses 11 and 12, that everybody was healed when the handkerchiefs were carried away from his body and laid on their bodies.
Otro pasaje que también está en Hechos, pero ahora Hechos 19, versos 11 y 12, dice que en la vida y en el ministerio de Pablo, por ejemplo, eh, cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que eran de Pablo, que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. However, in contrast to this, in John chapter 5, Jesus healed one man at the pool of Bethesda, and yet there were many other people there who were sick. En contraste con todos estos eventos donde todos eran sanados, en Juan capítulo 5 se nos relata que Jesús sanó solo a un hombre, aunque en el lugar había muchos otros enfermos. And so we can see that there were times under the guidance of the Father by the Holy Spirit, Jesus would single out one person or perhaps a few and deal with them. Así que nosotros aquí el patrón que tenemos que aprender a identificar es lo que el Padre está haciendo y bajo la dirección del Espíritu Santo, ver lo que el Padre está haciendo, porque Jesús en muchos momentos señaló solo a uno o a algunos y obró sobre ellos, ya sea sanidad o liberación. Perhaps one of the most compelling examples of this is the man who used to beg at the gate beautiful, or sometimes called the beautiful gate, at the very beginning of Acts chapter 3. Quizás uno de los elementos más significativos en todo esto es el hombre que estaba pidiendo limosnas en la puerta que se llamaba La Hermosa, ¿cierto? En Hechos capítulo 3. Jesus would have passed by here many times during his ministry, and yet he never healed that man. However, in Acts chapter 3, Peter and John do heal him. Jesús quizás pasó muchas veces por esta misma puerta y este hombre estaba allí pidiendo limosnas y Jesús no lo sanó. Sin embargo, cuando pasó Pedro y Juan por esa misma puerta, ellos sí lograron sanar a este hombre que estaba allí, And cojo. so, what we see here is that apparently Jesus left that man unhealed during his own lifetime, but he was nevertheless healed later. Lo que vemos o podemos entender aquí es que Jesús dejó a este hombre sin sanar, sin embargo, Dios lo sanó más tarde. So, one of the confusing things about the healing ministry is we don't see everybody healed instantly, and yet there are times when everybody does get healed. And then there are those people who don't get healed now, but they get healed later. Lo que entonces nosotros tenemos que entender es que no todos son sanados al mismo tiempo. Quizás algunos van a ser sanados en algún momento, otros van a ser sanados posteriormente. Entonces, hay momentos en que todos son sanados, otros momentos en que algunos son dejados para ser sanados después. And so not everybody is healed every time, but our desire is that everybody would be healed. And one of the things I've seen is that if we contend for healing, which is to say, explore the roots of why a particular condition is where it is there, as well as pray more than once, we will often see subsequent breakthroughs, even if we don't achieve them initially. Nosotros quisiéramos que todos fueran sanados, pero la realidad es que no todos son sanados. Quizás nosotros vamos a ver a algunos sanados, vamos a orar por algunos en más de una ocasión. En otros casos vamos a quedarnos viendo y explorando cuál es la raíz de esa enfermedad. Y si no son sanados en algún momento, lo van a ser sanados posteriormente. When John Wimber was alive, he was very clear that not everyone gets healed. But he would also say, the longer I go and the more I contend for healing, the more healing I see. John Wimber solía decir que no todos van a ser sanados, pero él también solía decir que
Mientras más yo contiendo con la enfermedad, mientras más busco la sanidad de la gente, más sanidades voy a lograr ver. In the Bible, we see various accounts where healings appeared to happen immediately. In fact, Mark specifically uses the term immediately in his gospel over and over again. Am, Hay sanidades que no necesariamente ocurren inmediatamente y otras que sí lo hacen. La mayoría de las enfermedades que están registradas en el Nuevo Testamento ocurren inmediatamente y en el Evangelio de Marcos una y otra vez vemos cómo él usa este término. In Mark 1:42, it speaks of a leper whom Jesus healed, and it says, immediately the leprosy left him. En Marcos capítulo 1, verso 42, Jesús está tratando con un leproso y dice aquí claramente, al instante o inmediatamente la lepra desapareció y el hombre quedó sano. One time I was ministering in a Presbyterian church, and there was a woman there from the leadership team who had a condition that today we call eczema. En una oportunidad estaba ministrando en una iglesia presbiteriana y había allí una mujer con una condición, una enfermedad que hoy día se llama eczema. In ancient times, they would have called her condition leprosy because it fit optically, as you looked at it, it fit the description of leprosy given in the Pentateuch. Esta mujer, esa su enfermedad podría haber caído en la categoría de haber sido llamada lepra, producto de lo que en el Pentateuco se define como lepra. Tenía todas esas condiciones, por lo menos. When we prayed for her, in about 30 seconds, all of her flesh changed and was no longer red or scaly. She had perfectly clean, normal skin. That's an example of an immediate healing. Right now, it happens. Ujú. Nosotros cuando oramos por ella, esta mujer, su piel cambió completamente, todo lo rojo de su piel y sus escamas cambiaron absolutamente. Y esto es lo que podríamos nosotros llamar o mostrar como un ejemplo de algo, de una sanidad que ocurrió en el momento, que ocurrió inmediatamente. However, we also have an account in the Gospel of John of a man who had to be prayed for twice by Jesus in order to be able to see. También tenemos nosotros un ejemplo, un acontecimiento donde Jesús tuvo que orar dos veces por un hombre que estaba ciego. Para que él pudiera recobrar la vista, él oró dos veces. Why did Jesus have to pray twice? We ¿Por qué don't really know. Jesús? ¿Por qué Jesús tuvo que orar dos veces? No sabemos. And so there are times when physical healings are immediate. There are times when they are progressive, which is to say that they occur over a period of time, perhaps accelerated relative to normal expectations. And other times they seem to progress at the usual speed, but nevertheless, if it's a difficult situation that might not typically find healing, they do find healing just more slowly. Hay entonces momentos donde la sanidad ocurre instantáneamente o inmediatamente. Luego vamos a encontrar eventos donde esa sanidad ocurre de manera progresiva y quizás en otras instancias esta progresión o esta recuperación se demore un poco más, también de manera progresiva, pero eventualmente va a ocurrir sanidad. In John's third letter, verse 2, he makes this statement. En la tercera carta de Juan, en el versículo 2, Juan hace esta declaración. He says,
Beloved, I pray that everything may go well with you and that you may be in good health, even as it goes well with your soul. Dice, querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. John had a hope and a prayer that the people he was writing to would have entire healing in their bodies. Juan tenía la esperanza de que a los amigos que le estaba escribiendo, que ellos fueran o tuvieran completa sanidad en sus cuerpos. But he seemed to tie that level of healing to wholeness in the human soul. Pero Juan pareciera que está aquí uniendo esta sanidad física a la sanidad completa de su alma. Esa completitud en su alma también entonces está considerada como sanidad. Sometimes when healing doesn't come about as rapidly as we want, it's because there's more going on than just what appears to be the condition. There may be other things going on which God wants to take care of while he is dealing with that desired healing. Entonces aquí tenemos que darnos cuenta de algo, que mientras esta sanidad física está ocurriendo, aparentemente hay otras cosas con las cuales Dios está lidiando, está tratando, y está haciéndolo mientras la sanidad física está ocurriendo. This is the integrated nature of healing. Esta es entonces la naturaleza integrada de la sanidad, la naturaleza integral o completa de la sanidad. Sometimes people say in so many words, fix me. But God is saying, I want to fix every part of you and make you holy, make you sanctified. And as we deal with the problems over here, this other thing that you wanted prayer for, it will also get healed. Cuando nosotros le decimos al Señor, sáname o arréglame, en realidad desde la perspectiva de Dios, Él está tratando con distintas dimensiones o con distintas áreas de nuestra vida. Entonces, al tratar una, no va a dejar, digamos, otras sin tratar. Es lo que nosotros podríamos llamar la santificación o el ser completos o el ser sanos completamente, para que esa sanidad tenga el sentido de tratar todos los aspectos de nuestra vida que necesitan ser arreglados, sanados. A third common question has to do with medicine. Una tercera pregunta que la gente se hace tiene que ver con el uso de la medicina. There are some teachers who say you should never ever go to the doctor. Hay algunos maestros que dicen, tú nunca, jamás deberías ir a un doctor. Well, we have an example in 2 Chronicles 16:12 of King Asa, a mostly righteous king, but not the best of them. Nosotros en Segunda de Crónicas tenemos un ejemplo de un rey que aparentemente nosotros allí, sorry, I lost the last idea with with this king. What happened He, with him? yes, he was a mostly righteous king, but he was not among the best of the Judean kings, the most righteous of the Judean kings. If we were giving him a report card, he might get a B or a B plus rather than an Okay. A plus. Ok, era un rey casi justo, era justo, pero dice, pero no estaba entre los mejores reyes, los más justos de Israel. Si tuviéramos su libreta de notas, le tendríamos que dar una B o una B con un signo más. Ah, no estaba entre, era como bueno. It says in Second Chronicles 16:12 that when he became sick, he consulted the physicians. Dice aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 12, que él consultó,
rey Asa, estamos hablando de ese rey, consultó a los médicos. Well, some people take this passage to mean that we should never go to doctors. Algunas personas toman este pasaje y lo usan de fundamento para decir que nosotros no deberíamos ir a los doctores o a los médicos. But in fact, the problem was that physicians in those days often used occult practices, things of what we might call the black arts, some of which we find in many of the alternative medicine practices of modern times. And so, what this is really saying is not that medicine is wrong, but occultic medicine is wrong. En esos tiempos, estos médicos practicaban la medicina con lo que era la combinación del ocultismo o prácticas ocultas, o las artes ocultas o las artes oscuras. Entonces lo que en realidad está distinguiendo aquí es la medicina que tiene esas prácticas con la práctica de la medicina que hoy día conocemos, que es un tanto diferente a esto. Similarly, when we look at the life of Paul's disciple Timothy, we see in 1 Timothy chapter 5 verse 23 that Paul encourages Timothy to drink a little wine for his stomach because he had a weak stomach. También vemos algo similar cuando Pablo animó a su discípulo Timoteo a que bebiera un poco de vino por su estómago, porque él tenía un estómago débil. So this seems to indicate that the use of medicine is all right. Estos dos pasajes parecen indicar entonces que el uso de medicina parece estar bien. And when we look at this passage, let's note that Paul says a little wine. Don't get drunk, but enough that the alcohol in the wine might settle your stomach by perhaps killing off bacteria that he had picked up from the water. Now, to be clear, in Paul's day, nobody knew about bacteria. They hadn't been discovered yet. But that doesn't mean they weren't in the water. And it means that there was common knowledge that if you drank something like wine and you had a weak stomach, a lot of times it would help. They knew that much. Aquí no está diciendo que se embriague con vino, sino un poco de vino, debido a los beneficios medicinales que tenía el vino. En ese entonces recordemos que no se sabía de bacterias, no había mucho conocimiento. Quizás Timoteo había digamos, se había contaminado con alguna bacteria en el agua, pero recordemos que en ese entonces todavía no se sabía mucho. Entonces Pablo le recomienda tomar un poco de vino para hacer uso medicinal de este. We also see that there are numerous examples in the Gospels where Jesus used perhaps oil or spit in order to assist with his healing ministry. También hay otros eventos en los evangelios donde se dice que Jesús usó aceite, usó saliva, como elementos que tenían ciertas cualidades sanadoras y Jesús las incorporó en su ministerio. The point here is not whether oil or spit actually have healing properties, but simply that Jesus did not avoid being associated with things believed to have healing properties. Lo que aquí es el punto central, que no es que el aceite o la saliva tengan propiedades medicinales, sino que Jesús no desconectó estos elementos que tienen propiedades medicinales del ministerio y de la práctica que Jesús hizo sobre las enfermedades. And so there's nothing wrong with the use of medicine. Así que no hay nada, digamos, negativo con el uso de la medicina. God is the source of all healing, but he will sometimes use various means to effect that healing.
Dios es la fuente de toda la sanidad, pero Él va a usar diferentes medios para provocar sanidad. Now, a fourth common question has to do with death. Ahora, una cuarta pregunta tiene que ver con la muerte. Very simply, the Bible says it is appointed to all people to die one time. Hebrews 9:27. En Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que todos mueran una sola vez. So, the idea that we might live forever, something that is propounded in certain Christian circles, is simply not biblical. La idea de vivir para siempre, como se promueve en algunos círculos bíblicos, no es totalmente cierta, no es bíblica, digamos. The only sense in which it is true is if we think about the fact that after death, we will be brought to life again. We will be given a resurrection body like Jesus's resurrection body. And then we will have, as we call it, eternal life. Lo que sí es bíblico es que nosotros después de la muerte vamos a ser resucitados de la misma manera como Jesús fue resucitado y vamos a recibir un cuerpo resucitado, así como Jesús lo recibió, y vamos a entrar en lo que nosotros llamamos vida eterna, como lo conocemos. Ecclesiastes chapter 3, verse 2 says, there is a time to be born and there is a time to die. Eclesiastés 3:2 dice, hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. So all of us are going to die Así que todos nosotros en algún momento vamos a morir. unless Jesus returns before our time of death and raptures us, taking us to heaven. ah, a menos que Jesús venga y nos lleve con Él y nos tome y nos lleve al cielo con Él. We can't control the time when God takes us to heaven, No podemos controlar el tiempo en que Dios nos lleve, but it is not the intention of our Father that we should die prematurely, whether through our own sins, whether through sickness, or even by disobeying God and entering under his judgment. sin embargo, no es la idea del Padre que debamos morir antes de tiempo, ya sea a causa del pecado, de la enfermedad, o que entremos en un tiempo donde nos encontremos con el juicio de Dios. In writing to the Corinthian church, Paul says in 1 Corinthians 11:30, some are sick and dying because you have not properly discerned your brothers and sisters in the body of Christ. And therefore, you have become sick, and some of you have died of that sickness. That's an undertaught reality, but it is a possibility. Aquí Pablo cuando escribe a los Corintios, en 1 Corintios 11:30, dice, esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso se han muerto. ¿Y cuál es la razón de fondo? Es que no han discernido a las personas que están en el cuerpo de Cristo. Y por causa de esa falta de discernimiento, muchos, dice Pablo, están enfermos y algunos débiles y otros han muerto. So the Bible teaches us of Moses that when he died, his strength was not diminished and his eye was undimmed. That's to say, he was still hale of body, strong, and able to work and walk and conduct himself in a normal manner. And even his eyesight was still good. La Biblia nos cuenta, por ejemplo, de Moisés, que a pesar de sus años, sus fuerzas estaban bien, él estaba fuerte y podía trabajar, se podía mover. También nos dice que sus ojos estaban bien, su vista estaba bien. Por lo tanto, eso nos da un indicio de que aún a pesar de los años, no podemos perder las fuerzas e incluso la vista puede estar bien.
a esa edad. This is God's ideal for us. Este But es el ideal de Dios para nosotros. many people do not achieve that ideal because there are unfinished issues in their own lives. Pero muchas personas no pueden llegar a ese ideal, básicamente porque tienen cosas no concluidas, tienen temas no concluidos en su vida. This is why in our session last week, I talked about all of these different dimensions of healing, because in fact, all of them interplay together in our own lives. And if any one or two or three of them are out of order, it might affect our overall well being, whether physically or mentally or relationally or in some other way. Okay, I'll see how I can summarize all that. La sesión pasada justamente nosotros hablamos de estas dimensiones de la sanidad que podrían estar interactuando para nuestro bienestar. Y si una de ellas o dos o tres de ellas están, digamos, afectadas, lamentablemente eso va a afectar también nuestro bienestar completo o nuestra sanidad, ya sea a nivel físico, a nivel mental o a nivel relacional. Entonces, la sanidad, como la vimos la semana pasada, tiene distintas dimensiones a las que tenemos que poner atención. In John's Gospel, chapter 11, verse 4, Jesus speaks of Lazarus who is dying, but he says, "This sickness is not unto death." Jesús en Juan capítulo 11 se relata de su acción sobre la muerte de Lázaro y en el versículo 4 dice, cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. So, one of the questions we want to ask our Father when we pray for people who have a condition which could be life threatening is whether, in fact, it is a sickness unto death. Ujú. Am, Lo que nosotros debemos discernir, digamos, o averiguar cuando oramos por la gente es que si hay alguna enfermedad que está arriesgando la muerte de esa persona, deberíamos discernir o ser capaces de ver si esta enfermedad efectivamente va a llevar a la persona a la muerte, ¿ya? I've seen many people who were on their deathbeds expected to die within a matter of minutes to a few hours get healed. Yo he visto personas que están en su lecho de muerte y están amenazados allí en cuestión de minutos o horas, levantarse literalmente de la muerte y ser completamente sanados. And so we know that there will be times we will literally snatch people, as we say in English, from the jaws of death. Literalmente lo que nosotros vamos a ver entonces es que al orar por gente vamos a lograr rescatarlos, como se dice en inglés, de las fauces o de And las fauces de la whenever muerte. and whenever I am going to pray for someone who has a potentially fatal condition, I ask the Lord, is this a sickness unto death? Cuando yo me veo enfrentado a orar por alguien que está literalmente amenazado para morir, le pregunto al Señor, Señor, ¿es esta enfermedad una enfermedad de muerte? I learned to do this from John Wimber. Yo aprendí a hacer esto de John Wimber. And there have been times when I've had a conviction. This is not supposed to be the end of their life. Y ha habido momentos en que yo recibo esta convicción. Este no es el momento para morir. No es el momento de muerte de esta persona. And in such a case, I have seen them brought back to health. Y como ha sido en muchos de estos casos, yo los he visto
básicamente ser recuperados desde la muerte. Now, someone will ask, well, what if you think it actually is a sickness unto death? Bueno, alguno se podría preguntar qué significa esta enfermedad que está señalada para muerte. I would never say that to somebody. Nunca le voy a decir a alguien eso, por ejemplo. They have a saying in the medical community, bedside manner. How do you conduct yourself when you're next to somebody who is sick in bed? Esto es lo que en medicina o en el ámbito médico se llama la conducta al lado de la cama de alguien que está moribundo o alguien que está enfermo. Well, in such a case, it would not be good bedside manner to tell them, God says you're going to die. No sería un buen modal si estás al lado de alguien o en el lecho de alguien que incluso está amenazado de muerte, decirle, bueno, Dios dice que te vas a morir, So don't say that. así que nunca digas eso, no lo digas. But what you could do is simply leave that part unstated and pray for them to be comforted. Or, for example, if they're in pain, for the pain to go away. Si estás en esa situación, simplemente no menciones esta parte, no tienes que decirlo, simplemente ora y si la persona está en dolor, ora para que el dolor se vaya o para que sean reconfortados o, en este caso, fortalecidos. I have prayed for many people with terminal cancer who did succumb to the cancer. And yet, when we prayed, we were able to get rid of the pain that is so commonly associated with cancer, and they died pain free. Ujú. He tenido que orar por gente que ha estado, digamos, afectada del cáncer y cáncer terminal. Y hemos orado y logrado que la gente, estas personas partan, mueran sin dolor. Well, we can see in this that although death in the end takes us, we can die, I would say, a victorious death without sickness, without pain. And I believe this is God's best for us if we can see it in the scripture and believe it. Hemos estado aquí entonces viendo que aunque esta circunstancia se dé, este tipo de muerte, y aunque la muerte se lleve nuestra vida, eh, lo ideal aquí es vivir una vida en victoria, es decir, no solo una vida en paz, sino una vida sin dolor. Um, we have 5 minutes left. Oh, only five. Okay. Yes. All right. Then I won't do all of these questions. Let me think. Ujú. Let's just do this next one. Is sickness always caused by sin? Ok. Vamos a hacer la última pregunta por causa del tiempo en esta sesión y la pregunta ¿es esta la enfermedad es siempre causada por el pecado? In John chapter 9, we have a man who had been born blind. En Juan capítulo 9 nosotros vemos que la historia de un hombre que nació ciego. And the disciples asked him, did this man sin or did his parents sin? Y los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿pecó este hombre o fueron sus padres? Jesus says, it's not that this man sinned. It's almost implied. How could he have sinned? He was born blind. He came out of the womb this way. Am, Jesús le dijo, no, no, este hombre no pecó. ¿Cómo? Esto está implícito aquí, ¿no? ¿Cómo podría haber pecado si nació prácticamente desde el vientre ciego? But Jesus goes on to say, but his parents didn't sin either. Pero Jesús continúa explicando, sus padres tampoco pecaron. Now, note, Jesus does not rebuke them for thinking about what we would call generational sin or the sins of the parents passed to the children. Aquí Jesús no los reprende, si ustedes se dan cuenta, por algo que nosotros también llamamos hoy día maldiciones generacionales que van de los padres a los hijos. Instead, he simply says
These things happened in order that God's glory would be revealed. En torno, o sea, en cambio, Jesús lo que hace fue explicarle que hay enfermedades que ocurren para que Dios sea glorificado y para que esa gloria se manifieste y sea revelada. And then Jesus heals him. Y luego Jesús sana a este ciego. So at least in that healing, the blindness was not linked to any specific sin, but rather the general sin that is in the world. Aquí en este pasaje nosotros podemos ver que esta enfermedad en particular no estaba asociada a un tipo específico de pecado, sino al pecado general que existe en el mundo. This general sin is really what comes to us from Adam and Eve due to the fall of mankind. Este pecado en realidad general que podríamos llamar es el pecado que viene de generación en generación por la caída del hombre desde Adán y Eva. On the other hand, in John chapter 5, there's a man at the pool of Bethesda who is paralyzed. Por otro lado, tenemos también la experiencia del estanque de Bethesda en Juan capítulo 5, verso 14, donde hay un hombre paralítico allí. And in that specific case, Jesus tells the man after he's been healed, "See, you are well. Stop sinning that nothing worse may happen to you." John 5:14. En el capítulo 5, verso 14, Jesús le dice, ok, ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor en esa versión en español. So there are some conditions, but not all, that are rooted in an individual's wrongdoing or sin. Entonces, aquí concluimos algo, que algunas enfermedades, no todas, están arraigadas en la condición inmoral del hombre o a causa del pecado, están basadas en el pecado de esta persona. When we run into these types of conditions, we want to be discerning so we don't accuse people of wrongdoing if they aren't, in fact, in the state of wrongdoing. Lo que aquí nosotros tenemos que tener cuidado y tener un buen discernimiento y no acusar a algunas personas de, de pecado, de hechos inmorales o de producto de su enfermedad o de su condición. To use a term we've already established, we want to have good bedside manner. Y para reforzar un término que ya hemos establecido, debemos aprender frente a los enfermos a tener buenos modales si es que estamos con ellos o los acompañamos. Es como acompañar a un enfermo al lado de su cama. ¿Qué modales manifestamos? On the other hand, if we run into a situation where there is personal sin involved, well, then we want to get them to confess it in order that they may be healed. Por el contrario, si nosotros discernimos que hay alguien que está en pecado y está enfermo, lo que tenemos que hacer allí es llevarlo a confesar su pecado para que pueda ser sanado en este caso. And this is what James encourages us, that we would confess our sins one to another in order that we would be healed. Y esto es lo que el apóstol Santiago nos anima a hacer, que nos confesemos unos a otros nuestros pecados para que seamos sanados. So we can say that all sickness ultimately comes from the general curse of sin that is on humanity as a race, but not all sicknesses are caused by the specific sins of the individual who is afflicted. Por lo tanto, entonces podríamos concluir o afirmar aquí que aunque la enfermedad viene en última instancia a causa de la maldición del pecado, el pecado general de la caída del hombre, como lo hemos visto, no todas las enfermedades son causadas por pecados específicos. We need discerning of spirits, the wisdom of the Lord, and the leading of the Holy Spirit to help us discern one from the other.
Nosotros necesitamos discernimiento de espíritus, sabiduría del Señor y sensibilidad y dirección del Espíritu Santo para que podamos discernir cuál viene de una raíz y cuál viene de la otra. Next week, when we come together, we will do some more teaching on healing and its linkage to deliverance, and I'll look forward to seeing you then. Entonces, en la próxima sesión vamos a ver un poco más de estas preguntas que tienen que ver con la sanidad y vamos a linkear eso, vamos a unirlo con lo que significa la liberación. Así que espero verlos en la próxima sesión. God bless you all for now. Que Dios les bendiga a todos.